Buenas, vamos, esperen para empezar este retiro, ya seguramente algo, alguna meditación han tenido, pero este retiro cuyo eje central es la alegría. Sin embargo, a mí lo que me han pedido que hable es justamente de la fe y la alegría. Fe y alegría. ¿Qué relación podemos encontrar entre la fe y la alegría? En primer lugar, tendríamos que ver qué es la fe y qué es la alegría. La fe cristiana, la palabra fe significa muchas cosas, ¿no? Significa confianza, significa adhesión justamente a una cierta verdad en razón de la autoridad que lo revela o que la propone. Así nosotros, por ejemplo, podemos saber dónde está el Golfo de México, aunque quizás nunca lo hayamos visto, porque le creemos a la persona, a la profesora de geografía, seguramente que nos lo enseñó en la escuela. Entonces, bueno, ahí nosotros nos encontramos, entonces que le estamos creyendo a alguien y adherimos a esa verdad por la autoridad de ese alguien. Cuando nosotros hablamos de la fe cristiana propiamente hablando, decimos que nos adherimos al testimonio de los apóstoles, al testimonio de los apóstoles, pero en primer lugar el primer testigo es Jesucristo, que nos viene a revelar al Padre. Jesucristo y el Espíritu que nos revelan al Padre, que nos revelan la Trinidad, que nos revelan la Encarnación. Una serie de contenidos, podríamos decir, de la fe a la cual nosotros adherimos. Adherimos a la fe, adherimos al contenido de la fe. Pero además, bueno, para poder decirlo así, la fe es no solamente un conjunto de contenidos al cual nosotros adherimos, sino que además es algo en nosotros. Es ese regalo de Dios, ese don de Dios, esa virtud por la cual nosotros adherimos a esos contenidos. Adherimos a contenidos que son intelectuales, pero bajo el impulso de la voluntad, movidos justamente por la gracia. La fe es un regalo, tiene que ver con la gracia, justamente en primer lugar. La fe aparece entonces así como, por un lado, un conjunto de contenidos, pero por otro lado, como una virtud, un regalo de Dios. Ese regalo de Dios es algo que ya recibimos en el bautismo y que se va desarrollando con el tiempo. No es que va creciendo en la cantidad de contenido, sino en la profundidad, cuánto se hace carne la fe. Por eso nosotros en el seminario, un cura que ya falleció hace tiempo nos decía: ¿hasta dónde te llegó el bautismo? ¿Te quedó acá? ¿Te quedó acá? Como diciendo, ¿adheriste con tu inteligencia? ¿O te quedó acá? Entró en toda tu persona, entró en todo tu corazón. La fe nos abre un nuevo modo de vida, podríamos decir. La fe, nos dice la carta a los Hebreos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tiene que ver con cosas que no se ven. Efectivamente, nosotros confesamos muchas cosas en el credo que no vemos, pero que tenemos esa convicción de que son mucho más ciertas a veces que las mismas cosas que vemos. Son mucho más sólidas las verdades de la fe que el piso que estamos pisando en este momento. Sabemos bien que el piso, por diversas razones que suelen suceder, se puede mover. La fe nos habla de cosas que son inconmovibles, que no cambian ni se mueven. Son las cosas que son eternas. La certeza de lo que se espera. Nos dice también en la carta a los Hebreos. Certeza de lo que se espera. Ahí nosotros vemos cómo se puede vincular la fe con la esperanza, pero eso se lo dejamos más a quienes vayan a hablar de la esperanza, justamente. Pero entonces la fe tiene que ver con certezas de cosas que vendrán. Certeza de cosas que vendrán, fundamentalmente el cielo, la salvación, el cielo, la salvación que vamos recibiendo en esta tierra por medio de los sacramentos, el cielo cuya gloria esperamos poder participar un día. La fe entonces es algo en nosotros, es el principio de la vida eterna en nosotros. No es solamente algo que nos identifica como cristianos y nada más, no, de ninguna manera. Eso nos identifica como cristianos, es verdad, porque hay ciertas proposiciones de fe que son las que hacen justamente a la diferencia de nuestro credo de cualquier otro credo, ¿no? Pero además, como decíamos, es algo en nosotros. Es un principio de vida eterna que ya está puesto en nosotros. Es algo que continuamente nos está reclamando que levantemos nuestra mirada al cielo. La alegría, por otra parte, ¿qué es? La alegría se puede entender de muchas maneras. Es
para los clásicos habitualmente algo así como un placer que es muy interior. Ese placer que es muy interior es algo que, ese placer que es muy interior es algo que tiene que ver con realidades cada vez más espirituales. Cuanto más interior es ese placer, más nosotros vamos a hablar de cierto gozo o de cierta alegría. Si ustedes lo piensan, hay muchas cosas que nos pueden dar un cierto placer, como comer una comida que nos gusta, pero eso queda siempre más vale en la parte más superficial nuestra. Nos gusta, la disfrutamos, nada más que eso. Cuanto más profundas son las cosas, más grande es ese placer y por eso nosotros lo llamamos gozo o alegría, más espiritual es. No se puede comparar absolutamente comer una comida que nos gusta con que nos sonrían nuestros hijos. Que nos sonrían nuestros hijos o nos sonrían nuestros sobrinos. Esa sonrisa que es tan gratuita para con nosotros, porque el amor de las criaturas para con nosotros, que somos lo que somos y sabemos lo que somos, que capaz que no nos querríamos a nosotros mismos si nos conociera como nos conocemos a nosotros mismos, justamente. Entonces, esa cosa tan gratuita, esa sonrisa tan gratuita, eso es una cosa que nos provoca un placer muy interior que lo pasamos a llamar alegría. La alegría tiene que ver justamente con esa como expansión de nuestro corazón. Y hay alegrías que son tan profundas que también tienen que ver no solamente con la parte sensible nuestra, sino con la más espiritual. Tienen que ver con nuestra voluntad, justamente. Esas alegrías a veces son un tanto indescriptibles, pero nosotros las podemos definir con una frase. Es esos momentos que por ahí vivimos y que decimos desearíamos que esto no se termine más. A veces simplemente se trata de una conversación, una cena, una charla con amigos, pero que ha salido de tal manera y ha pasado algo tan indescriptible que eso nosotros desearíamos que no se terminara más. Fíjense, ese deseo de que no se termine más este momento de plenitud y de gozo es como un signo demasiado manifiesto ya de que estamos llamados a un gozo que es eterno y a una alegría que es eterna. La fe justamente es la certeza de las cosas que se esperan. Eso nosotros lo dijimos recién. Fíjense cómo la fe entonces ya nos va anticipando. La vivencia de la fe, esa alegría profunda, que es la única que puede saciar nuestro corazón, que no se termina ni se repite a voluntad, como pueden ser las cosas nuestras, nuestras conversaciones, nuestras charlas, nuestras cenas, la sonrisa de las personas que queremos o lo que fuere, ni esas conversaciones con amigos que son tan lindas a veces, sino que tiene que ver con un don de Dios infinito, inmenso, inabarcable y por eso mismo eterno. ¿Cómo vincular entonces la fe y la alegría? La fe, entonces, siendo el principio de la vida eterna, ya en esta tierra, en la medida que la vayamos viviendo con profundidad, nos va haciendo vivir en un gozo inmenso. Podemos ver nosotros lo que es el testimonio de los apóstoles en primer lugar. Pasaron mucho tiempo con Jesús, seguramente muchas cosas la pasaron bien, en muchas cosas metieron la pata. Si vemos el evangelio del domingo pasado y el del anterior, nos encontramos con el caso de Pedro, que confiesa la fe, no el domingo pasado sino el anterior, y al domingo siguiente mete la pata hasta el fondo. Es impresionante lo que pasa con Pedro. Pedro, por un lado, entonces es el testigo de la fe por excelencia, cuando dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. A renglón seguido, cuando le quiere modificar los planes a Jesús, termina siendo algo así: retírate, aléjate de mí, Satanás, le termina diciendo Jesús. Esa contradicción en la que encontramos a Pedro es donde nosotros vemos lo que significa a veces moverse por la fe, lo que significa en cambio moverse por criterios puramente humanos. Cuando nos movemos por la fe, vamos por un camino seguro, de cosas que no se ven. Cuando nos movemos por criterios solamente humanos, nos perdemos y no hay posibilidad de alegría porque todo es cálculo de nuestra mente y nada más. Así, tantas situaciones de la vida. Pedro, entonces, es un caso prototípico en todo esto. Confesó la fe, inmediatamente metió la pata. ¿Cuántas veces más metió la pata? Metió la pata y tuvo miedo muchísimas veces, al punto tal que en el momento de la pasión lo niega a Jesús, lo termina negando. Pero cuando desciende la fuerza que viene de lo alto, es decir, el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Él es el primero
en empezar a dar discursos y testimonios de Jesús resucitado, crucificado y resucitado. ¿Y a qué punto llega ese testimonio de Pedro? Al punto de dar la vida por el Señor. Termina muriendo él también crucificado. De cabeza pide, porque no se sentía digno, por decir así, de morir como el Señor, sino que tenía que ser de otra manera. Y entonces nosotros vemos, es que en todo eso, ¿cómo fue creciendo su fe? Su fe se fue volviendo cada vez más auténtica y profunda. Su fe se fue impregnando toda su persona, al punto tal que toda su persona terminó siendo un testimonio de la fe. La centralidad de Jesucristo en su vida fue tal que ya no podía vivir sin considerar al Señor. Y todas las decisiones que tomaba en su vida evidentemente estaban puestas a la luz de lo que había aprendido del Señor y de lo que el Señor había hecho por él. Es decir, el Hijo de Dios que se hace hombre y que da su vida por nosotros. Y por otra parte, y en tercer lugar, la promesa de la gloria, que así como el Señor había resucitado y estaba en el cielo, así también él estaba llamado a eso mismo si en esta vida se dejaba guiar por la fe. La fe, entonces, es un don inmenso de Dios que está llamado a impregnar toda nuestra vida. Impregnándola nos puede llevar a veces a situaciones complicadas, como es la confesión de nuestra propia fe, cuando a veces estamos un poco atemorizados por lo que van a pensar los demás, y entonces, claro, esos temores, que son los mismos que pasaban los apóstoles por otra parte, sin embargo, en la medida que nosotros los vamos viviendo nuestra fe con más profundidad, empiezan a desaparecer. No porque no estén, sino porque los podemos superar. ¿Estamos? Y eso es una gran fuente de alegría, porque la profesión de fe, y la profesión de fe completa con toda nuestra existencia, nos va dando esa tranquilidad delante de Dios, ese inmenso gozo de decir que estamos en comunión con Él. Y eso es efectivamente la fuente de la alegría más profunda. No es que no nos vaya a traer problemas, seguro que nos va a traer problemas, dificultades, el Señor lo dice, el que quiera seguirme que tome su cruz y me siga. Y a los apóstoles no les prometió que le iban a pasar bomba en esta tierra, sino que les puso ciertos reparos como diciéndoles que iban a tener persecuciones, punto, eso, por profesar la fe, pero que al mismo tiempo iban a tener un gozo inmenso que él lo suele resumir con una serie de imágenes como por ejemplo campo, familia, etcétera, que van a tener el 100 por 1 ya en esta tierra junto con persecuciones. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Si nosotros queremos vivir la verdadera alegría, la alegría más profunda, esa que vamos a gozar plenamente en el cielo, pero que ya en esta tierra de alguna manera podemos empezar a disfrutar, lo primero es entonces empezar a vivir en profundidad nuestra fe. Fe y alegría van de la mano, porque la fe nos lleva a vivir de acuerdo a lo que verdaderamente somos, hijos de Dios. Y ser y comportarnos como lo que verdaderamente somos es la fuente fundamental de nuestra alegría en nuestra tierra, porque en la medida que vivamos de ese modo estaremos cada vez más en comunión con Dios, que es el único que nos puede regalar la verdadera, eterna, inconmovible, universal alegría. ¿Estamos? Bueno, fe y alegría van de la mano. En la circunstancia que nosotros estamos viviendo, donde a veces hay tantas circunstancias, tantas situaciones que nos traen dolor, como puede ser el mismo encierro que desde hace tanto tiempo estamos viviendo, la separación de nuestros seres queridos a veces, o bastantes veces en este tiempo, ver cómo sufren ciertas personas que conocemos por todo esto, ¿cómo podemos decir que vamos a estar alegres si profesamos nuestra fe? Es una respuesta difícil de dar, pero que sin embargo tiene que ver con justamente asumir el hecho de que el Señor no... fíjense, en el momento de la pasión fue calumniado. Mucha gente que lo estaba siguiendo lo dejó de seguir porque empezó o por temor o pensar mal de él o lo que fuere. Fue separado de los suyos en cierta medida también. Y es más, los suyos lo abandonaron también. Quedó solamente María al pie de la cruz, quedaron algunas mujeres, quedó San Juan y nadie más al pie de la cruz. Tuvo que sufrir los dolores físicos y tuvo que finalmente probar lo que es la muerte. Jesús entonces es Dios hecho hombre que se hace solidario con nosotros hasta en lo más feo de nuestra existencia, que es el dolor, que es la soledad, que es los dolores morales como la calumnia,
y que es en última instancia la muerte. Si Jesús se hizo solidario con nosotros en todo eso, entonces nunca estamos solos cuando nosotros vamos atravesando situaciones difíciles, porque Él ya las atravesó y está junto a nosotros verdaderamente para darnos la fortaleza para seguir adelante. La cuestión es la confesión de nuestra fe, que ese es el punto a veces más difícil, la confesión de nuestra fe que nos tiene que llevar a asumir todas estas dificultades de la vida que tenemos ahora y todas las otras que tendríamos en situaciones normales, por decir así, asumirlas y ofrecerlas, asumirlas y unirlas a la cruz del Señor, ofrecérselas a Él para cooperar, como decía San Pablo, en la redención del mundo. Uno mis sufrimientos a la cruz de Cristo, completo en mi carne lo que falta a la cruz de Cristo, decía San Pablo. Entonces, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Y no vamos a decir que en eso se juegue la tristeza, porque en este mundo verdaderamente tristeza y alegría están mezcladas. Pero en la medida que nosotros apostamos por las realidades que no se ven, esas que confesamos por la fe, en la medida que nosotros apostamos entonces en las cosas que se esperan, cuya certeza nos la da la fe, entonces de esa manera empezamos a vivir de alguna manera la alegría en esta tierra. Cuanto más estemos en comunión con el Señor, entonces por medio de la profesión profunda, vital de nuestra fe, de esa manera entonces vamos a vivir más plenamente felices en esta tierra, alegres, sin olvidar nunca que mientras estemos en esta tierra, alegrías y tristezas estarán mezcladas. Pero algo de lo que será del gozo del cielo se nos va a hacer presente en esta tierra. A veces es difícil, o bastante fácil, mejor dicho, decir estas palabras y un poco más difícil vivirlas. Pero para eso también tenemos el testimonio de tantos santos en la historia, que las han vivido en profundidad. También nosotros mismos en nuestra vida nos damos cuenta que a veces hemos vivido la fe más ligeramente y a veces con un corazón más entregado. Bueno, la cuestión es que si nos cuesta a veces la profesión de fe, si las cosas se nos van volviendo difíciles, la fe misma nos impele a pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Más grande sea nuestra fe, más vital se irá volviendo. Y más vital se irá volviendo, más estaremos en comunión con Dios. Más estemos en comunión con Dios, más podremos disfrutar de esa secreta alegría que el Señor nos ha prometido. Ese gozo que viene de lo alto, y el Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos lo hace vivir en plenitud. Serán pequeños anticipos del cielo, sí, pero para esta tierra son inmensos, porque todas las situaciones difíciles, complicadas, sean de persecución, sean de dolores físicos, lo que fuere, o de separación, como pasa ahora, encierro y demás, las podremos justamente vivir con más plenitud si encontramos el sentido en la fe que Dios nos regala. Bueno, creo que me excedí bastante del tiempo que tenía para hablar y seguramente muchas cosas se podrían decir mejor. Sin embargo, me parece que lo que tenemos que meditar y pedir justamente es eso, el aumento de nuestra fe. Y quizás un trabajo que nos podría quedar es revisar un poco esas situaciones que a nosotros nos causan dolor, sean las actuales o sean las de toda nuestra vida. Y pensar cómo el mismo Jesús nos invita a asumir esos dolores y unirlos a su cruz y entregárselos a Él. Él sabrá cómo utilizarlos para la redención del mundo, para el perdón de nuestros pecados justamente y de los demás, y Él sabrá justamente darnos ese secreto gozo en el corazón de decir, bueno, estamos en comunión con Él, vamos camino al cielo. En el cielo la alegría será perfecta, en esta tierra, en la medida que estemos unidos a Él, ya empezamos a gozar de algún modo de esa perfecta alegría. Que tengan un buen retiro.